Un saludo tengan todos, queridos estudiantes. El día de hoy les traigo un ejercicio de la geometría analítica, en particular de la ecuación de la hipérbola. Vamos a ver qué nos dice. Dice, representar gráficamente la siguiente hipérbola y escribir las ecuaciones de sus asíntotas. Es primera vez acá en el canal que voy a representar una hipérbola y por lo tanto es muy interesante. Un ejemplo sencillo, pero que nos va a dar idea de cómo hacer otros ejemplos más adelante un poquito más complejos. Veamos. Tenemos la ecuación de esta hipérbola, x al cuadrado sobre 16 menos y al cuadrado sobre 9 igual a 1. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la ecuación de la hipérbola, o esta hipérbola para decirlo correctamente, está centrada, si tiene centro, en el origen de coordenadas, en 0,0. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún valor restado acá a esta x ni a esta y. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos x menos 1 al cuadrado y digamos y menos 3 al cuadrado, tuviéramos un centro desplazado del origen de coordenadas. Pero cuando tenemos en el numerador o en los numeradores x al cuadrado y y al cuadrado, tal como aparece en esta ecuación, estamos hablando de una hipérbola que tiene su centro en el origen de coordenadas. Eso es lo primero y muy importante que hay que saber de este ejercicio. Lo otro, bueno, la hipérbola pudiera tener su eje principal paralelo al eje x, es decir, estar sobre el eje x o estar sobre el eje y. ¿Cómo identificar eso? Pues bien, acá tenemos una variable positiva que es la x al cuadrado y una variable negativa que en este caso es la y al cuadrado. Si la y fuera la variable positiva, estaría acá, y la x fuera la variable negativa, estaría acá. Por lo tanto, la hipérbola siempre está, su eje principal está sobre el eje positivo. Por lo tanto, esta es una hipérbola con eje principal, sobre el eje x. Y acá digo sobre el eje x, no paralelo al eje x, porque el centro está en 0, 0. Por lo tanto, el eje principal va a estar sobre el mismo eje. En caso de que el centro estuviera desplazado, entonces el eje principal sería paralelo al eje x. ¿Ok? Por lo tanto, esta ecuación se traduce de manera general en x al cuadrado sobre a cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Bien, este valor siempre es el valor de a cuadrado y este valor es el valor de b al cuadrado. Lo que cambiaría si estuviera sobre el eje de la y sería la y cuadrado acá y la x al cuadrado acá. Eso es importante. Por lo tanto, de aquí podemos sacar algunas cosas. En primer lugar, podemos sacar que a cuadrado es igual a 16. De donde podemos decir que a es la raíz cuadrada de 16, que es 4. Es decir, 4 unidades. Ahora vamos a ver qué importancia tienen estas 4 unidades. Y por acá podemos decir también que b al cuadrado es igual a 9. Lo que implica que b es igual a 3. Porque la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, tenemos los valores de a y b. Ahora, ¿qué hacemos con esos valores? Pues bien, en el caso del valor de a, como ya sabemos que el eje principal de la hipérbola que estamos analizando está sobre el eje x, pues entonces el eje principal va a estar acá y acá va a estar un vértice de la hipérbola y acá va a estar el otro, porque está centrada en el origen, hay una simetría respecto al origen. Por lo tanto, mi hipérbola va a ser esto acá y esto acá. Bien, ahora, ¿qué representa este 3? Bueno, representa el eje no principal, que está acá en 3 y acá en menos 3. Ahora, ¿para qué se representa el eje no principal? Bueno, ahora vamos a ver en la representación gráfica. Porque a nosotros nos piden además las asíntotas. ¿Qué cosas son las asíntotas? Las asíntotas son rectas, ecuaciones de rectas, donde estas rectas son asintóticas, es decir, la curva es asintótica a la recta es asintótica a la curva, perdón, si la curva se va pegando a esa recta, pero no la toca. Por lo tanto, como las asíntotas son rectas, estas rectas tienen ecuación y igual a mx más b.
De forma general, esa es la ecuación de una recta. Y por lo tanto, como la asíntota es una recta, pues tiene esta ecuación. Ahora, es importante saber que en el caso de la hipérbola, bueno, en el caso en el que estamos, estas asíntotas pasan por el origen, por el centro de la hipérbola. Que en este caso, y era lo que iba a decir, el centro de mi hipérbola coincide con el origen de coordenadas. Entonces, como en este caso el centro de mi hipérbola coincide con el origen de coordenadas, nosotros tenemos que saber que todas las rectas que pasan por el origen de coordenadas tienen valor b igual a 0. Por lo tanto, b vale 0. Y para mi caso particular, la ecuación o las ecuaciones de mis asíntotas son y igual a mx. Por lo tanto, lo único que yo tengo que hallar en el caso que me ocupa es el valor de esta m, que es la pendiente de la recta. ¿Cómo se halla esa pendiente? Pues muy fácil, mira. La pendiente es igual a más menos, porque son dos asíntotas, una en sentido positivo, es decir, creciente, y la otra en sentido negativo, decreciente. Bien, entonces sería que la pendiente es más menos b sobre a. Para el caso que nos ocupa, b vale 3 y a vale 4, por lo tanto estas asíntotas van a tener pendiente más menos 3/4. Por lo tanto, las ecuaciones de las asíntotas van a ser y igual a 3/4 de x, porque fíjense que es m por x, 3/4 de x, y la otra asíntota va a tener ecuación y igual a menos 3/4 de x. Repito, como mi hipérbola está centrada en el origen, todas las rectas que pasan por el origen tienen b igual a 0 y no tengo que buscar este valor porque es 0. Entonces, estas serían las ecuaciones de mis asíntotas. Ya tengo todo desglosado de la hipérbola que me dan y voy a representar ahora esas asíntotas, esa hipérbola, y vamos a ver cómo nos queda. Veamos. Entonces, lo primero que hacemos es trazar un rectángulo, vean, donde, por x igual a 4 y y igual a 3, que son los valores de a y de b. Formamos este rectángulo. Entonces, ¿para qué formamos este rectángulo? Para trazar las asíntotas. Observen que la ecuación de las asíntotas es 3/4 de x y y igual a menos 3/4 de x. Por lo tanto, vean que las asíntotas van a pasar por estos puntos que he señalado acá. Es decir, por 4 punto y coma 3, por 4 punto y coma menos 3, por menos 4 punto y coma 3 y por menos 4 punto y coma menos 3. Porque cuando tú le das valor a 4 acá, perdón, a la x le das valor 4, se simplifican los cuadros y te queda y igual a 3. Es decir, cuando x vale 4, y vale 3. En cambio, cuando le des valor a x 4 acá, la y vale menos 3, que sería este punto. Y así sucesivamente vas obteniendo estos puntos. Y como sabes que las asíntotas pasan por el origen de coordenadas, porque tu hipérbola está centrada en el origen, entonces ya tienes los puntos por donde vas a pasar esas asíntotas. Después que haces este rectángulo, pues trazas las asíntotas. La asíntota va a ser una recta que va a pasar por el origen de coordenadas y estos puntos. Esta sería la de pendiente positiva, es decir, 3/4 de x, y la que pase por aquí sería la de pendiente negativa, es decir, menos 3/4 de x. Veamos cómo quedan ya trazadas las asíntotas. Como pueden apreciar, ya están trazadas las asíntotas. Vean, repito, la recta y igual a 3/4 de x y la recta igual a y igual a menos 3/4 de x. ¿Qué faltaría ahora? Pues faltaría representar la hipérbola, porque solo hemos representado hasta aquí las asíntotas, es decir, las asíntotas de esa hipérbola. Entonces, ¿cómo quedaría representada la hipérbola? Veamos. Observen, como sabemos que la hipérbola está con eje principal sobre el eje x, entonces pasando por este vértice por 4 y por menos 4,
trazamos nuestra hipérbola. Observen que la hipérbola son las dos ramas, es decir, esto no es una hipérbola y esto es otra, sino que son las dos ramas que aparecen en la pizarra. Si usted se da cuenta y prolonga estas asíntotas, las prolonga hacia acá, hacia arriba, y como señalé acá, la hipérbola se va a ir acercando a esta recta, pero nunca la va a tocar. Digamos que ellas van a limitar la abertura de la hipérbola en cada lado del eje. Bien, por eso es que estas son las asíntotas de la hipérbola. Trazar la mano alzada con marcadores de pizarra es un poco complicado, pero lo importante es que usted vea que esta es una hipérbola que tiene eje principal sobre el eje X, donde A vale 4, y por eso pasa por estos vértices 4 y menos 4, tiene centro en 0, 0, y aquí hay una simetría de 4 unidades a la derecha y 4 unidades a la izquierda, y que las ecuaciones de las asíntotas son y igual a b sobre a por x y menos b sobre a por x, y que en este caso esta b vale 0 porque al estar centrada en el origen la hipérbola, repito una vez más, las rectas asintóticas pasan por el origen de coordenadas, es decir, tienen b igual a 0. Bien, de esta manera podemos encerrar acá nuestra gráfica. ¿Okay? Esta sería nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos pedía en el ejercicio, representar gráficamente la hipérbola y además escribir las ecuaciones de sus asíntotas. Es un ejercicio un poquitico largo, quizás con un nivel de detalle que tenemos que ir siguiendo paso a paso, pero muy importante. En el próximo video yo voy a hacer la representación gráfica de otras hipérbolas donde el centro no esté en 0, 0, y obviamente este valor de b hay que buscarlo porque no es 0. Espero que este video les haya sido útil. Si es así, no dejen de suscribirse y el próximo día estaré compartiendo para ustedes nuevos videos.